Muy buenas a todos, somos Rute y Síncope. Muy buenas. Y hoy nos vais a ver un poco extraños. Y no hemos invocado a los cenobitas. Es que se nos ha fundido uno de los focos por una subida de tensión intermitente que tenemos en casa. Vaya movida, seguro que aquí tiene algo que ver Smile. Pues por fin se ha estrenado Hellraiser 2022, película que ya vino con muchísima polémica por poner a una Pinhead femenina como el personaje que todos conocíamos en el año 87. La verdad que la polémica vino un poco a medias, ¿no? Sí. No vino tan disgregada o tan dispersa como otras veces. La gente más o menos pudo ser capaz de aclararse porque habían cambiado el sexo de Pinhead. Y es que, según nos contaron en la novela, no queda claro cuál es el sexo de Pinhead, o incluso hay algunos párrafos donde se insinúa que sí que es de sexo femenino. A lo que iba es que creo que en realidad la polémica cayó por su propio peso y se resolvió sola. En este caso tenemos al director David Bruckner, que lo reconoceremos por peliculones como Night House, Southbound e incluso ha hecho alguno de los cortos de VHS. Quiero aclarar que este reboot que ha hecho Hulu, que es donde podemos encontrar la película, no es un remake como mucha gente piensa. Un reboot es como un reinicio de la saga, una nueva visión de la primera película que se hizo, que era de Clive Barker, el propio novelista, director y guionista de la película original. Así que basándonos en esto, tampoco tendría mucho sentido enfocar este vídeo directamente y exclusivamente a comparar esta nueva perspectiva de Hellraiser con la clásica de Clive Barker. Y con comparar me refiero a que no debemos buscar en esta nueva versión del 2022 exactamente lo que encontramos en el clásico, aunque por supuesto va a ser inevitable que confrontemos una con otra. Así que a lo que nos vamos a dedicar es a opinar directamente de esta película. En esta película nos encontramos lo que Smile no supo hacer, ya que estamos ante una película de terror que, como dijimos en aquella, cumple los estereotipos de grupo de amigos o protagonista que se encuentra con el cubo de Hellraiser en este caso, y que le conllevará una serie de desdichas. A raíz de una investigación de lo que está ocurriendo, verá que este cubo le está pidiendo que sacrifique a varias personas para poder completarlo y así llegar a pedir un deseo al final. Esta es la premisa básica con la que nos encontramos en esta nueva versión o nueva perspectiva de Hellraiser, una premisa que además, bajo mi punto de vista y bajo mi criterio, se presenta de una forma muchísimo más clara y más concreta que lo que se hacía en la clásica, sin desmerecerla ni muchísimo menos, porque también nos gusta mucho, pero sí que es verdad que la narrativa de la película o cómo estaba estructurada sí que resultaba un poquito más confusa, o por lo menos un poco más abstracta. Aquí la película nos va a ofrecer algo que ya sabemos, tiene en cuenta que ya sabemos cómo es el cubo, que el cubo funciona como un rompecabezas y que es lo que abre una especie de puerta, por decirlo de alguna forma, a otra dimensión, y que estos cenobitas irán llegando para llevarse precisamente a esas víctimas o esos sacrificios que hemos ofrecido a costa de cumplir ese tan deseado premio. La película nos cuenta cómo este cubo tiene 6 configuraciones. Estas configuraciones, lo que hará cada una de ellas es sacar como una especie de aguijón que servirá para pinchar a alguien, y ese será el sacrificio ofrecido a los cenobitas y a su dios para poder seguir configurándolo hasta llegar a la última, tener una audiencia con Dios, que será el que te ofrecerá ese deseo. Todo esto queda muy claro tanto con la primera secuencia de la película, donde precisamente nos presentan a eso, un protagonista adinerado que ha cumplido todos los sacrificios y que ha avanzado en cada una y todas las configuraciones, y que en principio ha llegado al sumum, ¿no? A lo que quería conseguir. Sin embargo, nuestro grupo de protagonistas, en concreto nuestra protagonista, activará este rompecabezas y las configuraciones un poco por azares de la vida, así que en ningún momento tendrán claro cómo funciona y hacia dónde se están dirigiendo. Por eso creo tan importante que la película se empeñe en explicarnos y en describirnos tal cual qué es lo que está ocurriendo. Esta película, la trama es muy sencilla. Nuestra protagonista Riley es una ex drogadicta que ha cumplido los 12 pasos para rehabilitarse, pero en un momento de desdicha y por azares del destino se encontrará con este cubo, que en un momento en el que se encuentra más allá que acá porque se ha tomado 3 pastillas, su hermano será la primera víctima de estos cenobitas, y ella, en la necesidad de encontrarle porque ha desaparecido, será la que seguirá la investigación para descubrir todo lo que os hemos contado. Exacto, esa será un poquito la excusa que utilizarán para este grupo de amigos, para que la protagonista quiera avanzar más y más y más en resolver ese famoso rompecabezas, a pesar de todas las puertas y todos los seres tan venidos del Averno con los que se está encontrando.
Simplemente el afán de querer encontrar a su hermano. Su deseo es encontrar a su hermano. No es convertirse en ninguna especie de deidad, ni cumplir su deseo más lujurioso, como quizás nos presentaban con ese protagonista masculino al principio de la película. Hablemos de los cenobitas, que sé que es lo importante. Hablemos, si queréis, primero de la Pinhead femenina que nos han presentado. Sí, es cierto que el personaje nos recuerda absolutamente al Pinhead del 87, aunque así tiene que ser, con sutiles diferencias. Aquí todos los cenobitas irán desnudos, cosa que en las películas antiguas siempre nos los presentaban con esas chupas de cuero, con esos ropajes un poquito más de BDSM, más que mostrar todo el cuerpo torturado como nos presentan en esta cinta. Esto irá a gustos colores, obviamente las prótesis, los disfraces, el maquillaje es todo prótesis, es todo real, lo han creado para la película, lo que sí que da un rollo al espectador de crearle un poquito más de perversión, crearle un poquito más de asco o dolor al ver esos cuerpos, pero que a mi parecer, y esto es a gusto personal, sí que es cierto que me gustaba más cómo nos los presentaban solo con la parte superior, digamos la cabeza y los brazos destrozados, pero con esos ropajes de cuero que les daban un toque más misterioso. A mí me ha parecido un acierto el desnudarlos, ¿no? Porque no encontraba ningún sentido a que estos seres estuviesen vestidos, y menos que ya ofrecieran de forma engañosa o de forma un poco facilona, mejor dicho, ese aspecto perverso y oscuro, un poquito gótico, con el que contaban en el clásico de Cliff Barker. Aquí he podido ver a los cenobitas con todo su esplendor, directamente como tenían que ser, exponiendo todas esas torturas, todas esas trampas en sus propios cuerpos, todas esas heridas, todas esas aperturas, esa exposición del hueso, músculo, nervios, tendones, piel, de cualquier cosa, y eso es precisamente lo que quería disfrutar. Y aunque le doy la razón a Rotten de que quizás se veía un poquito como plastificado, como un poquito de mentira, a pesar de la poca iluminación y de la oscuridad en general de la peli, sí que es cierto que prefiero verlos como los he visto aquí, pero bueno, es una tontería en sí mismo. Los cenobitas creo que están bastante bien traídos, bastante bien hecha la relectura sobre ellos, y bueno, aplaudible. Todas las escenas que han salido me han encantado, me han sobrecogido en cierta manera, con la misma sensación que la novela o que la primera película, y creo que es un acierto sin duda. Quiero agradecer también que han tenido muy buenas interpretaciones de la película. Sé que hay mucha gente que se ha quejado sobre todo de la protagonista, la que menos, curiosamente, ha sido nuestra sacerdotisa, la Pinhead, la cual tiene una pequeña sutil diferencia con su homónimo masculino, y es que ella, en vez de tener clavos, tiene como agujas de coser. Sí, son como entre agujas o alfileres enormes. Alfileres, ¿no? Enormes. Esos alfileres tan grandes que tienen esa cabeza de colorines redondeada, y que, por cierto, en una de mis casos de urgencias, un chico se tragó un alfiler de eso. Es interesante que nos han contado también las 6 configuraciones que tiene este cubo, que luego serán uno de los 7 deseos que puedes cumplir en la película, que son lamento, vida, lore, conocimiento, Lauredran, amor, liminal, sensación, Lazarus, resurrección y Leviatán, poder. Que estoy seguro que los que habéis leído las novelas, todo esto ya os suena mucho, pero los que solo hemos visto tanto la primera como la segunda película, nos ha llegado muy de nuevas toda esta información. Sí, es como que nos da un poco más de complemento y un poco más de sentido a todo. Además utilizan esta configuración no solo para nombrarla unas cuantas veces, sino también para mostrarnos en concreto la configuración de liminal, ¿no? Sí. Que es precisamente la configuración que elegirá nuestro protagonista de la secuencia inicial, Roland Boyd, y bajo la que sucumbirá eternamente, ¿no? Liminal, que significa sensaciones. Él quería el placer ante todo, así que su vida estará condenada eternamente a sufrir sensaciones. Y digo sufrir, no a degustar el placer de las sensaciones, porque estos cenobitas no nos vienen de nuevas, que por supuesto juegan con trampas, no te van a ofrecer las sensaciones más placenteras, no. Juegan con ese ambiguo paso y ese ambiguo límite entre el placer y el dolor, en ese punto donde justo esas dos cosas se mezclan para ofrecer a este hombre una de las torturas que más magia me ha causado a la hora de ver esta película. Un artilugio que le atravesaba todo su pecho y la espalda, y que iba unido a los nervios, probablemente a los nervios de lo que es la columna o la médula espinal, y que constantemente iba dando vueltas como una especie de mecanismo que hacía que estos nervios no se atrofiasen y que su cuerpo en general no se entumeciera, que estuviera en constante movimiento y en constante deleite de sensaciones. Unas sensaciones, como digo, tan intensas que lo que hacían era causarle un dolor terrible. Tengo que decir que esta escena la rebobiné 3 veces, porque aunque Síncope me lo explicaba, me sentí como cuando yo le cuento películas como El Triángulo de Predestinación. No entendía nada, no entendía cómo funcionaba eso de los nervios y cómo que no se le atrofiaban. Sin más, no es una anatomía tal cual perfecta, no, claro, pero creo que se asemeja un poco bastante a lo que un poco buenamente por encima se pueda entender que cómo funcionan los nervios en el cuerpo, ¿no? Al poder invocar de nuevo a Dios, le permiten que pida un nuevo deseo, pero le dejan claro que solo puede subir de nivel, en ningún momento bajar. Él lo que pide es que quiere morir.
morir. Quiere que le quiten esa configuración, pero nuestra sacerdotisa Pinhead lo que entiende es que lo que buscaba no era el placer, sino el poder, o sea, la configuración del Leviatán. Y como hemos visto que uno de estos cenobitas ha muerto precisamente por ser un sacrificio, le convertirán a él, al final de la película, en un nuevo cenobita. La verdad que esta escena del final está guay, vuelvo a decir lo mismo, se notan los efectos digitales, se nota el CGI, se nota al menos que esa imagen está manipulada de alguna forma, pero ha sido bastante satisfactoria ver cómo se convertía este hombre en un futuro próximo cenobita, ahora situado como Leviatán en ese rombo tan característico que contamos con verlo tanto en la primera parte como en la segunda de los clásicos de esta saga. Me ha parecido muy interesante la decisión de la protagonista de no escoger ningún deseo, pero que nuestra sacerdotisa interprete que en realidad sí que está pidiendo uno, y es lamento, o sea, vida. Vivir con el peso de haber hecho todo esto, de sacrificar a 6 personas en vano, o 5 personas y un cenobita en vano, además de que su hermano seguirá muerto y ella vivirá con esa culpa permanentemente. Al final todo lo que ha hecho nuestra protagonista ha sido absolutamente para nada. Y llega un punto de la película que ella misma se da cuenta que, oye, no hay ninguna posibilidad de que su hermano esté vivo, ni hay ninguna posibilidad de salvarlo, y mucho menos de resucitarlo. Estos cenobitas son malvados, son perversos y por supuesto están tendiéndole una trampa o hay alguna especie de truco en la posibilidad de recuperar a su hermano que le están ofreciendo. Así que, muy lista ella, no caerá en la tentación, se quedará como está, asumiendo esa culpa y ese peso de su conciencia con el que tendrá que vivir eternamente de haber perdido a víctimas inocentes, entre ellos a personas cercanas a ella, a costa simplemente de nada. Por comentar alguna cosa más, decir que a nivel técnico sí que es cierto que había momentos con los garfios apareciendo que se notaba el CGI, pero guay, para mí me ha gustado la mucho. Configuración de la casa, de esa jaula, de esa trampa es fantástica, recordándonos mucho a la película de 13 fantasmas, al menos a mí me lo ha recordado. El tema de los sonidos, sobre todo, en esa parte estaba muy cercano a 13 fantasmas, a mí me ha trasladado ahí. Y en general ya aprovecho para decir que todo el tema de la ambientación sonora y los sonidos que han utilizado tanto para cadenas como para los propios cenobitas, la verdad que ha estado bastante bien. Cuando vemos en el coche como la amiga se va alejando de ellos, los va oyendo cada vez más lejanos porque la han atrapado en esa especie de pasillo de piedra. Las dimensiones, cómo se construyen las dimensiones maravilloso. De los escenarios reales, ¿no? Tomando de base esos escenarios reales, ya sea la furgoneta, ya sea la casa, ya sea un pasillo, ya sea cualquier ubicación que sea, la verdad que ha estado genial, fantástico. Es de las cosas probablemente técnicas que más me han gustado. Por lo tanto, desde aquí yo le voy a poner un 8 a esta película. Sí que es cierto que, aunque me jode y me hubiera gustado deciros me gusta más que la original, no es cierto. La original tiene un encanto, una magia que se nota que es el creador de Hellraiser el que está detrás. Y esta sí que es cierto que me ha gustado muchísimo más que la 2, aunque la verdad que me gustaría que crearan un universo gracias a esta Hellraiser. Una película que le pongo un 8, que ya digo que recomiendo fervientemente a los fans de Hellraiser y a los que nunca han visto una película, porque creo que el lore lo entenderán mucho mejor. Yo también me voy a posicionar un poco como tú. Esta película, esta nueva versión me ha gustado bastante. De hecho, me gustaría que continuaran siguiendo un poco este camino y este hilo un poco de ideas, pero sí que creo que no juega tanto a su favor, que esta resulta un poquito más fantástica y que la otra resulta un poco más esotérica. Quizás se trata un poco más la mezcla entre el dolor y placer. Resulta un poquito más sádica, juega un poquito mejor con el concepto del sexo, del deseo y, como digo, básicamente del placer y del dolor. Aquí lo he visto un poquito más apartado, aunque por supuesto ha estado presente y ha tenido su base. Al fin y al cabo nos han contado dos historias, la del grupo de amigos con nuestra protagonista en cabeza y un poco la historia de ese señor adinerado. Las dos historias mezcladas pues forman un poco el conjunto de lo que conocemos como la nueva versión de Hellraiser. Por lo tanto, ¿qué nota le vas a poner? No lo he dicho, pues yo le voy a poner un 7, un notable. Yo creo que está bastante bien y con vistas de eso, que hagan una segunda parte. Sabemos que esta película tiene detractores, defensores, va a haber de todo en la caja de comentarios, pero bueno, para eso está, para que las críticas sean variopintas. Eso sí, respetar lo que piensen los demás, igual que pasó con Halloween de Rob Zombie y con Halloween de John Carpenter. A gustos colores, un reboot es muy arriesgado y sobre todo de clásicos de este estilo. Pero me gustaría preguntarte, ¿qué dimensión, qué deseo habrías escogido tú? Pues es que la verdad que soy una persona muy poco ambiciosa y la verdad es que no fantaseo mucho con estos temas y me pongo a pensar en cada uno de los peldaños y la verdad que creo que tampoco apostaría mi todo o a hacer sacrificios
sacrificios a costa de conseguir una de esas cosas que me propone. No me interesa el poder absoluto, no me interesa tampoco un amor eterno, una vida eterna, tampoco me deseo tener sensaciones eternamente, tampoco conocimiento, no le veo ningún aliciente de nada. Entonces creo que en este caso, si tuviera que elegir algo, elegiría un poco como la protagonista, quizás un poco el lamento, vivir con lo que me ha tocado vivir. Sí. No sé qué opciones me daría eso o qué configuración eterna maliciosa se llevaría a cabo en mi cuerpo, pero si me viese obligada a escoger, quizás escogería eso. Yo acabaría como Roland Boyd. Yo elegiría placer, obviamente, y creo que la mayoría... Tú elegirías sensaciones. Sensaciones, Eso pero es. lo traduciría en placer, Ahí igual estamos. que él. Y les diría directamente que lo que busco es placer, así que acabaría con una máquina atravesándome el torso, moviéndome los tendones perpetuamente. Los nervios, y ahí entenderías precisamente cómo funcionan los nervios en tu cerebro. Dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos usuarios de siempre, a ti Síncope, Como siempre, a ti, Rotten. a todos los que os sodomizáis arrancándoos la piel y enganchándooslas con agujas de espalda a cuello, y nos vemos en la siguiente. Venga, gorra. Así que compartirnos en la caja de comentarios qué configuración elegiríais vosotros.